istmo y la situación de Corinto, ¿no? Estaba en un lugar donde habían dos puertos y por lo tanto un lugar conflictivo de prostitución. Por eso, donde más escribe Pablo es a los corintios. Y no tenemos la segunda de Corintios. La que tenemos es la tercera. Pero Pablo escribió 3 cartas a los corintios, si no 4. Pero vamos a suponer que... Pero vaya, tampoco porque las cartas eran para ellos, no era para nosotros. Pero el tema está en que esa iglesia tuvo muchos problemas. Y porque está en un lugar realmente conflictivo. O estaba, mejor dicho. Entonces, si os dais cuenta, ahora os voy a enseñar una foto que es que es ahora actual, pero en tiempos de Pablo esto era un istmo que pasabas por aquí. Ahora también puedes ir aquí, pero esto que antes estaba pues de tierra, camino, se abrió a la navegación como el canal de Suez. Se abrió a la navegación y ahora los barcos pequeños pueden pasar de un sitio a otro, por aquí. Esto no olvidéis que esto es el mar Mediterráneo, aunque le llamen de otra manera, depende de donde esté, ¿no? Entonces, este istmo tiene 6 kilómetros de aquí a aquí, 6 kilómetros de ancho. Y ahora si veis, lo han hecho navegable. ¿Os dais cuenta? Han abierto ahí y hay 6 kilómetros que va de un sitio a otro, y los coches y tal pasan por aquí arriba. Por esos puentes, que hay varios. Entonces, en 1883 hicieron de eso que tiene 6 kilómetros 300 metros y una profundidad de 8 metros en el mar. Aquí tenemos el letrero en piedra que dice la calle Lechón. Y ya los antiguos marcaban las calles como lo hacemos hoy también nosotros. El primer asentamiento de esta zona es del año 1000 antes de Jesucristo. Pablo llegó a Corinto procedente de Atenas, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, Hechos 18:1, y como os digo, muestra las calles. Y fijaros, las calles asfaltadas, esto es la antigua Corinto, es decir, los restos que quedan de la ciudad antigua, y que se ven ya que los romanos construyeron aquí. La ciudad fue destruida por Roma en el año 146 y las mujeres y los niños fueron llevados, mataron a todos los hombres, las mujeres y los niños fueron llevados como esclavos y Julio César en el año 44 antes de Jesucristo reconstruyó la ciudad de Corinto. Es decir, que la ciudad que tenemos ahora de estas ruinas son la que construyó Julio César en el año 44 antes de Cristo y la que pisó posiblemente por esta calle que es la calle principal, pasó el apóstol Pablo con Priscila y Aquila. La ciudad de Corinto fue visitada por Pablo y es la que la arqueología ha sacado a la luz. Aquí vemos ruinas de Corinto, distintas ruinas, la montaña, esto es una zona muy céntrica de la antigua Corinto. La Bema es el lugar como el aerópago, un lugar, una plataforma donde la gente subía arriba para hablar a la gente, y la montaña ahí en el fondo. Estos son estudiantes que estaban ahí en una clase de arqueología. Y este es un fragmento que se ha encontrado. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión era hermano de Séneca y ambos eran de origen español. ¿Sabéis que Séneca, el maestro de Herodes, era español? Y ambos murieron bajo el reinado de Nerón. Este fragmento es parte de una carta escrita por el emperador Claudio
que antes pues se escribía tanto en piedra como en papel. Y en la última parte del año 51 o principio del 52. Y hay una referencia a Galión en la carta, la cual ha ayudado a determinar la cronología de la vida y viajes de Pablo, pues que dice, pues siendo Galión procónsul de Acaya, fijaros bien, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Entonces estamos hablando del año 52 al principio. Aquí vemos una tienda, una bóveda que ahí se ponía para vender en el mercado. El mercado este de Corintio tiene 213 metros de largo y 92 de ancho. Y ahí posiblemente estuvo Pablo con Priscila y Aquila vendiendo las tiendas que hacían ellos, tiendas de campaña, para ganarse la vida. Ahora, aquí vemos el templo del dios Apolo. Fijaros bien. Este fue construido en el año 540 a.C., 100 años antes que el Partenón. Ahora, de estas columnas, esto lo más interesante son que estas columnas, tenía 88 columnas originales este templo, de las que quedan solamente estas 7 en pie. Las columnas tienen 7 metros de altura y cerca de 2 de diámetro. Es decir, que si veis ahí a la persona, si nos ponemos 2 personas así cogidas de la mano, no le damos la vuelta a la columna. Y aquí ves cómo es una persona en relación a la columna. Pero lo interesante es que este templo está construido con estas columnas que tienen 7 metros de altura, de una sola pieza de mármol. Es decir, algunos templos hacían piezas de 2 o 3 metros y las empalmaban. Pero esto es solamente una pieza. Iban a las montañas que están por ahí enfrente y tienen mucho mármol todavía los griegos, y en la montaña cortaban el mármol y hacían con el cincel a mano y luego lo llevaban ahí y hacían el templo. Imaginaos cómo trabajaban estas personas. Entonces, aquí tenemos, ¿veis? Aquí vemos los huecos de dónde estaban las otras columnas, de estas que habían cerca de 50 y que ahora solamente quedan 7. Muy bien, de aquí nos vamos a ir, damos un salto en el tiempo y nos vamos a Éfeso. Un lugar donde nos menciona la ciudad de Éfeso se encuentra en la orilla del mar Jónico, junto a la desembocadura del pequeño río Meandro. Y la ciudad honraba a la diosa, ¿cuál? La diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y esta es la avenida principal de Éfeso. Allá está la biblioteca, el anfiteatro. Ahora vamos a ver un poquito Éfeso. Fijaros, pero las calles, todas asfaltadas. Ahora, esta es la diosa Diana. Como veis, tiene muchos senos. Le llaman la diosa de la fertilidad. Esta diosa está en el museo que se encuentra en Éfeso. Esta imagen se encuentra en el Museo Arqueológico de Éfeso y se pueden apreciar que está llena de senos. Una clara indicación de la adoración a ella era el culto de la fertilidad, y su culto o adoración tenía prácticas inmorales, porque se cometían pues dentro del templo de la diosa Diana relaciones sexuales con prostitutas. El templo estaba ahí. Y fijaros, aquí están restos del templo. Y fijaros que este templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hoy solo quedan estos restos de columnas, pero fijaros bien, era más grande que el Partenón que hemos visto. Contaba con 127 columnas de 20 metros de altura, algo descomunal para su época, 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, 4 veces mayor. El templo iluminó la ciudad de Éfeso durante 2 siglos, pero fijaros bien, fue destruido por un incendio provocado por Orostros en el año 350 antes de Jesucristo.
Ahora, ¿cómo se construyó después y estaba en tiempos de Pablo? Fijaros qué cosa más curiosa. Os he hablado antes de Alejandro Magno. Alejandro Magno, 20 años después de la destrucción del templo, llegó y conquistó Éfeso. Y ocupó la ciudad, residió en ella durante un tiempo, y oyó que había estado el templo de la diosa Diana ahí, pero que fue destruido por un incendio. Y le dijeron la fecha del incendio. Y mira por dónde la fecha coincidía con la fecha de su nacimiento. Entonces dijo, pues vamos a construir de nuevo el templo de la diosa Diana. Y se construyó el templo realmente con gran esplendor, y ahí estuvo. Y ese es el templo que estaba cuando fue Pablo. No olvidar que cuando Pablo va a Éfeso, ¿cuál era la ganancia de mucha gente allí? Dice que vendían templecillos de la diosa Diana, o Artemisa, que también se llama así. ¿Y qué son templecillos? Templecillos son templos pequeñitos, que los hacían de plata, y los vendían. Y cuando Pablo critica que los dioses no habitan en templos hechos de manos, ¿para qué dices más? Dice, se nos va a ir el negocio. Y entonces, pues ahí hubo una gran polémica. Mira, aquí tenéis la diosa Medusa. Fijaros si hay diosas. Y la diosa Medusa. Bueno, esta chica aquí que veis, a esta chica yo la quiero mucho. ¿Sabéis quién es? Se llama Sonia. Y es la mujer de mi hijo mayor. Mi hijo mayor estuvo aquí, en Éfeso. Y esta es la diosa Medusa. Ahora son los papás. Ahora vais a ver a mi hijo porque sale por ahí. Ahora os lo enseñaré. Pero son los papás de estos, como le decís vosotros, cuatitos. Le han dado mellizos. Porque mi hijo y su mujer no pueden tener niños. Y el gobierno español les ha concedido 2 mellizos que ahora tienen 1 mes de edad. Nacieron el 20 de septiembre. ¿Qué te parece? Mira, la diosa Medusa. Le llaman así porque en la cabeza de la diosa parece una medusa. ¿Habéis visto una medusa de mar? Que tiene muchos tentáculos y hace, pues bueno, pues le llaman así por la medusa. Por la medusa, sí. Mira, esta era la biblioteca. Todavía han quedado restos. Tenía dos pisos y muy grande. Esto estaba lleno de libros. Bibliotecas de la antigüedad. La biblioteca más importante era la de Alejandría. Tenía cientos de volúmenes, miles de volúmenes. La biblioteca, y se quemó en un incendio, y ahora la UNESCO la está reconstruyendo como en sus días, lo mejor. La biblioteca, fijaros cómo es la gente y cómo era de altura la biblioteca. Impresionante. El interior de la biblioteca, que ahí tenían para la biblioteca pública, y luego pasamos por esas puertas, se sale de la biblioteca y se pasa al mercado. En este mercado, naturalmente, Pablo visitó Éfeso, llevó el mensaje de Cristo al mercado, donde se encontraba gran variedad de personas y donde vendía sus tiendas de campaña, porque eran tiendas de campaña, pues conocemos hoy de tiendas de campaña. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio vaya en descrédito, sino que también el templo de la diosa Diana se ha estimado en nada. Esto es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 26 y 27. Entonces, la venta en el mercado de los templecillos de plata hacía ricos a la gente. Pero fijaros cómo entra la gente para deshacerse de Pablo. Le dicen que puede peligrar el templo de la diosa Diana. Entonces la religión, la gente que es fanática de la religión, pues hace cualquier cosa. Entonces los disturbios resultaron
de la enseñanza de Pablo no fueron impulsados sino por la preocupación monetaria, sino también por las fuerzas del fanatismo. Hasta el punto que Hechos 19:34 nos dice que estuvieron por casi 2 horas, ¿os imagináis? La gente gritando, grande es Diana de los Efesios. Si ahora nos pusiéramos aquí a cantar, así a gritar, grande es Diana de los ejércitos, de los Efesios, por 2 horas, hermanos. No me digáis que eso no es fanatismo. Y tremendo, les tuvieron que llevar, menos mal que Pablo y Silas se fueron, si no, los hubieran matado allí. Bueno, este es el mercado público, donde vendían las tiendas. Y este es el primer anuncio publicitario de la historia que conocemos. Esta es la avenida que va al anfiteatro, pero también va a lugares donde tenía estas relaciones sexuales con las prostitutas. Entonces, ¿cuál es el anuncio? Aquí dice, puedes pasar e ir con una prostituta si tu pie alcanza esta medida. Es decir, que era para personas mayores. Un pie de un niño no entra ahí, ni de un joven. Entonces, si tu pie se marca ahí, puedes pasar. Es el anuncio. ¿Dónde vas? A ir con una prostituta. Bueno, pues, a ver, pon la marca. Y entonces pasaban si tenía esa marca. Esta es la casa de Juan y María. Allí al fondo vemos la colina. Sabéis que en Éfeso estuvo Juan y estuvo la Virgen María. Entonces dicen que están enterrados allí, en esa montaña, en Éfeso. Y luego vamos a ir al anfiteatro. ¿Veis esta persona que está aquí? Es mi hijo. Y aquí está con un grupo de turistas. Este es el anfiteatro que hay en Éfeso todavía. Es el segundo más grande del mundo. El primero está en Mérida, Extremadura, España. Y el de Éfeso tiene capacidad para 25.000 personas. Y aquí ocurrieron los hechos que nos narra Hechos capítulo 19. Dice que la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, que eran 2 personas que iban con Pablo, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, rogándole que no se presentase en el teatro, aquí, porque lo iban a juzgar. Hechos 19, 29 al 31. Entonces tenemos aquí el auditorio de la música, y ahora os voy a enseñar aquí, fijaros, este es el anfiteatro de Mérida en España, que tiene capacidad para 30.000 personas, y todavía hoy se dan conciertos. Aquí ha cantado en directo Il Divo, si lo conocéis, ese grupo, que son 4 cantantes a capela, pero cantan con música, pero ellos cantan muy bien. Es uno español, uno americano, uno francés y uno italiano. Creo que forman el cuarteto. Il Divo aquí ha cantado en el Teatro de Mérida. Fijaros bien, todavía se conserva prácticamente como estaba en tiempo que lo construyeron los romanos en el siglo I. Y este es el teatro más grande, el anfiteatro más grande, tiene del mundo. El segundo está, el que hemos visto, en Éfeso, que es para 25.000 personas. Ok, aquí mi hijo está mostrando lo que se llama el crismón de rueda. ¿Veis esto aquí? Ok, esto lo usaban los romanos. Los cristianos cogían como una especie de dado de hueso y tiraban ese dado. Los romanos se creían que estaban allí jugando, pero era caía en un cuadrito de esos y entonces sabía la dirección donde se iban a reunir por la noche, para no dar pista a los romanos y que pudieran irlos a buscar. Entonces todavía se conserva ese crismón de rueda que si os fijáis dentro estaban las marcas de I y X, que quiere decir Jesús en griego y Jesús Christos,
que es Jesucristo, o Jesús Cristo. Y ahí se hacía, ¿no? Luego el anfiteatro, de ahí sale la calle principal, que va hacia la biblioteca. Y luego, fijaros que en aquel tiempo ya estaban los baños públicos. Los romanos tenían estos baños públicos, que la gente iba paseando, y como ahora no queremos ir al baño, pues vamos, bueno, ellos ya tenían el baño público. Fijaros ahora el baño público para que podáis ver, para hacer pipí y popó. ¿Ok? Entonces, este era el baño público. ¿Veis aquí delante? Ahora fijaros bien. Aquí delante, aquí pasaba agua caliente. Continuamente. Agua caliente. Y aquí debajo de estos baños, de estos váteres, que le llamo yo, pasaba agua fría, agua normal. Entonces ahí se hacía el pipí y el popó. Y ahora vosotros diréis, ¿cómo se limpiaban? Porque no había papel en aquel entonces. Lo hacían con la mano izquierda. Se limpiaban y se lavaban las manos en el agua caliente que pasaba por ahí. Alguno dirá, ¿qué guarros? No. Oye, esto tiene 2000 años. Estaba muy bien para la época que era. Los baños públicos, la gente iba ahí y habían duchas y todo. Entonces, se limpiaban con la mano izquierda porque la derecha era para saludar a la gente, ¿no? Entonces se limpiaban y ahí pasaba el agua calentita y ahí se lavaban las manos. Fijaros qué impresionante puesta de sol. Esta la tomó mi hijo, esta foto. Qué impresionante puesta de sol desde Éfeso. Porque ahí, fijaros bien, donde está marcando el sol, ahí abajo está la isla de Patmos. A 20 kilómetros de ahí está la isla de Patmos, donde estaba Juan cuando escribió el Apocalipsis. Aquí vais a ver una iglesia, fijaros, una iglesia cristiana del siglo III. Y podéis ver que es del año 431. Fijaros las columnas. Y aquí veis, esa iglesia tiene este bautisterio. Fijaros, ahí está ahora mi hijo y un chico, un niño, de unos 12 o 13 años, no sé. Y veis que tiene unas escaleritas para bajar, y eso estaba lleno de agua, y otras escaleritas para subir. Bautisterio por inmersión. Si los hombres callan, las piedras hablarán. Y bien que lo hacen en todo tiempo. Bueno, aquí tenemos dentro de las ruinas la diosa Nike. Fijaros que conocéis las zapatillas Nike, la ropa Nike, ¿no? Ok, pues viene de aquí. Esta empresa buscó un logo, y fijaros, el logo de Nike es esta palma que tiene la diosa en su brazo, que es el logo de Nike, que hace así. Y el nombre Nike quiere decir diosa de la victoria. Entonces Nike es victoria. Entonces la compañía esta le dijo a la gente, pues necesito un logo para unas zapatillas que vamos a sacar. Bueno, vamos a sacar ropa deportiva y necesitamos un logo y un nombre. Entonces los que le dan al coco, los que empiezan a pensar en un nombre, un logo, buscaron y dijeron, pues mira, Nike, la diosa de la victoria. Y el logo, la palmera que lleva en la mano, la palma. Y lo hicieron así. Y es el logo, Nike, diosa de la victoria. Esas son ruinas de allí. Ahora, fijaros en esta calle, que también está asfaltada, calle principal de Éfeso, pero ya en aquel tiempo habían barrios pobres y barrios ricos. Ahora quiero que veáis los mosaicos espectaculares que habían en los ricos. Fijaros, todo eso está hecho de piedrecitas de colores azules, ¿ves? Es impresionante, en la vivienda de los ricos. Aquí está el apóstol Pablo, no, que soy yo.
Bueno, aquí esto está en Cesarea Marítima. Aquí Pablo apela a César. Como era una de las cosas interesantes de los romanos, es que si tú eras ciudadano romano, tenías unos derechos. Fijaros bien que antes no lo he mencionado, cuando Pablo y Silas fueron a la cárcel, en Filipos, ¿qué pasó? Al día siguiente querían echarlos, así, bueno, iros, nos hemos confundido. No, pero Pablo dijo, no, cuidado, yo soy ciudadano romano y no me han juzgado, sino que me han metido en la cárcel sin juzgarme, sin atenderme, por lo tanto, vas a decirles que vengan a pedirme disculpas. Y fueron los magistrados a decirle que por favor saliera de la ciudad. Pero él no perdió su dignidad. Por eso hoy también, hermanos, no debemos perder nuestra dignidad. Tenemos unos derechos y unos deberes en este país, como en todos los países del mundo. Tenéis que defender vuestros derechos y vuestros deberes. Entonces, aquí Pablo dijo, nadie me atiende bien, fijaros bien, pero los que le escucharon se dieron cuenta que él tenía razón. Y lo querían de alguna manera disculpar. Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar? Y cuando terminó, dijo, porque has apelado a César, no puedo hacer nada. Si no hubieras apelado a César, yo te dejaba libertad ahora. Pero como has dicho que quieres hablar con el César, en este caso con el emperador, pues vas a ir a Roma. No era como él quería, pero así fue. Entonces, aquí tenemos un acueducto romano y tenemos varios, también en España, algunos acueductos. Este está ahí, en Cesarea Marítima. Tenía 17 kilómetros de largo. ¿Y qué es lo que pasa en el acueducto? Pues simplemente es que se llevaba desde la montaña hasta la ciudad el agua. Y por arriba iba el agua en dos canales. Aquí, en Cesarea Marítima, construyó Herodes un palacio. Estoy yendo rápido porque se nos va el tiempo y quería si tenías alguna pregunta. Este palacio de Herodes, que tenía piscina y tenía piscina privada al hombre y pórtico. Aquí también, ¿veis? Es un estadio de cuadrigas. Si habéis visto la película Ben-Hur, eso de correr con las cuadrigas, es decir, un carrito romano con 4 caballos, y ahí hacían carreras en Cesarea Marítima. Cesarea fue realmente una de las colonias más importantes romanas. Luego toda esta zona fue conquistada por los árabes, por los templarios, y aquí hay una fortificación ya del siglo XV y XVI que se encuentra, y veis esa fortificación aquí tenía agua para que no saltaran esto. Entonces nos vamos a ir. Había distintas ruinas de Herodes, el murallón y distintos lugares de la fortificación. Y vamos a estos soldados romanos. Dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hechos 28:16. Casi seguro que Pablo, durante su arresto domiciliario, estuvo custodiado por la guardia pretoriana. Desde los tiempos de Augusto, la guardia pretoriana estaba encargada de la protección de Roma y del emperador. Y este hecho es confirmado por las cartas a los filipenses que Pablo escribe desde su arresto en Roma y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Quiere decir que muchos soldados romanos se convirtieron al Evangelio, a pesar de que él estaba en un arresto domiciliario y luego en otro arresto más cruel hasta que lo mataron. Sabéis que
Pablo estuvo 2 años, desde el año 61 al 63, estuvo en arresto domiciliario en Roma, lo vigilaban, no podía salir de su casa, pero allí estaba, no estaba en la cárcel, estaba en su casa. Entonces, allí estuvo 2 años, por fin le dieron la libertad, y entonces cumplió lo que él escribe a los romanos, que quiere ir a España. Y estuvo en España. Hay documentos, yo lo enseño en la historia de la Iglesia, no están en la Biblia, pero están en la historia, de que Pablo estuvo en España, luego regresó de nuevo a Éfeso, estuvo en Corinto, y volvió a Roma durante Nerón, y en el año 67, Nerón lo mandó matar y le cortaron la cabeza, y lo enterraron afuera de Roma, y donde hay ahora una iglesia construida sobre la tumba de Pablo. Pedro también estuvo en Roma, pero él no era tampoco ni obispo ni nada de Roma, simplemente visitó Roma y allí murió crucificado, pero cabeza abajo. Es decir, según cuenta la historia, cuando lo iban a crucificar, él dijo, no, yo no quiero morir como mi Señor, quiero que me pongáis cabeza abajo. Y lo crucificaron cabeza abajo. Entonces, eso también está enterrado en Roma. Ahora, después de los soldados, pues vemos aquí el arco del triunfo, que está hablando de la conquista de Jerusalén en el año 70. Este arco fue construido por Tito y fue levantado en el año 73 para conmemorar la victoria sobre los judíos en Jerusalén. Si nos acercamos dentro de este arco, que está enfrente, fijaros, si os dais cuenta, al fondo está el Coliseo romano. Es decir, este es el lugar donde Nerón llevó a los cristianos y los llevaba al circo para ser comido por las fieras. Y aquí tenemos en el arco, dentro del arco, de ese arco del triunfo, se ve, estos son judíos que están llevando el candelabro a Roma. Tito, después de conquistar, sabéis que Vespasiano estaba como general y llegó a Cesarea Marítima y él iba a conquistar la ciudad de Jerusalén. Pero en ese momento le llamaron de que lo necesitaban en Roma porque había muerto el emperador y él iba a ser el próximo emperador romano. Entonces se marchó para Roma y dejó a cargo del ejército a su hijo Tito, que luego también fue emperador después de la muerte de su padre. Entonces, cuando Tito conquista Jerusalén, destruye el templo y se lleva el candelabro, que es lo único que había allá. Es decir, lo que era en el lugar santísimo estaba el arca de la alianza, ya no estaba. Entonces, si no, se lo hubieran llevado. Y aquí se ve cómo los judíos se llevan el candelabro y otras cosas, los tesoros que había en el templo se lo llevaron para Roma. Esto es curioso, simplemente es un escrito, bueno, quedan 2 diapositivas. A veces al principio Pablo escribía sus propias cartas. Luego más adelante, Pablo empieza a tener un problema en la vista, se está quedando ciego, y es ahí donde le pide a Dios que si le puede quitar eso. Pero fijaos, Pablo tenía el poder de hacer milagros, pero no se podía hacer milagros a sí mismo. Y dice que le había rogado a Dios 3 veces y no se lo había quitado. Yo pienso que, de alguna manera, Dios no quería que él se envaneciese de su conocimiento y de su situación, y entonces, como diciendo, dependes de mí, no dependes de ti. Entonces, cada vez era más pronunciado, y entonces, por ejemplo, cuando escribe la carta a los romanos, utiliza un amanuense que se llama, uno que le escribe la carta, pero al final firma él. Solamente firma la carta al final, pero la ha escrito otra persona.
Fijaros que esto ya es una carta en griego de un personaje que no la escribe él y luego la firma al final. ¿Os dais cuenta que tiene letra distinta? Y esto para afirmar que eso se daba en la antigüedad. Y esto es esta carta es del año 24, fue escrita el 24 de agosto del año 66 después de Cristo al gobernador de Egipto por parte de un campesino llamado Jamilis. Entonces podemos ver que eso se daba. Aquí tenemos un grabado que es una burla al cristianismo, porque ponen fue encontrado en el año 1856 en una de las salas de la Guardia Palantina en Roma, en un lugar del Palacio Real, y vemos aquí a un hombre arrodillado frente a una figura con cabeza de asno crucificado. La inscripción dice: Adesameno alabando a su Dios. Obviamente es una expresión de desprecio hacia la cristiandad, ya que por los gentiles la muerte redentora de Cristo en la cruz era locura. Y por eso aquí. Ahora, aquí os voy a mostrar uno de los códices más valiosos que tenemos, que es el códice sinaítico, uno de los manuscritos. Este códice fue encontrado por un inglés, Ticherdon, en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en el año 1859. Y la foto muestra el final del Apocalipsis, pero está todo el Nuevo Testamento en griego estaba en ese monasterio. Es muy interesante cómo suceden las cosas, y es que este hombre, investigador de la Biblia, iba buscando por ahí documentos y llegó al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, donde estaban unos monjes y tenían una biblioteca y no sabían ni lo que tenían allí. Y él le dijo: ¿me deja ver los documentos? Y se lo dejaron ver, y encuentra el hombre este tesoro, que es todo el Nuevo Testamento del año 350 después de Cristo. Es uno de los documentos más antiguos completos del Nuevo Testamento. Tenemos papiros del año 120, tenemos del Evangelio de Juan, tenemos papiros del año 200, tenemos las cartas de Pablo del año 200 aproximadamente, pero todo el Nuevo Testamento tan antiguo no lo tenemos. Hasta que este hombre lo encontró allá. Vio que era un documento antiguo, se lo llevó, dice: bueno, nosotros lo tenemos aquí, y no hacemos caso, se lo llevó y está en el Museo Británico. Se puede visitar y se puede ver. Y este es el fragmento más antiguo que tenemos, que es del año 120 después de Cristo, que está en la biblioteca de John Ryland, y corresponde al capítulo 18 del Evangelio de Juan, y fue escrito entre los años 100 al 120 después de Cristo. Si coincidimos que Juan escribió su Evangelio sobre el año 90, pues solamente habían pasado entre 10 y 30 años sobre el original y la copia. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, hermanos. Gracias por vuestra atención. Ahora, si tenéis alguna preguntita, antes de irnos, tenemos hasta las 5:30, 10 minutos, y luego ya podemos irnos cada uno a nuestra casa. Hasta mañana. Mañana voy a estar en la Quinta Campestre, puesto que el hermano me ha invitado. Mañana voy a estar allá predicando, voy a dar el estudio bíblico de la mañana y de la tarde que tienen ahí. Mañana tenéis comida también allí, hermano, ¿no? Pero sin picante, ¿no? Voy a hablar de las raíces de la felicidad, basado en la... Mañana es otra cosa distinta, ya nos vamos a centrar mucho en la Biblia, pero vamos a sacar mucho conocimiento de las bienaventuranzas.